basándose en aspectos axiológicos o de valores y cívicos, a la par de los históricos, y ver un poquito algo que creo que ellos también están esperando, es la cooperación, que tendría una mirada histórica y también contemporánea, ¿no? Bueno, vamos a seguir dialogando sobre ello, pero dejemos la palabra al doctor Ronald Rogliano, unos minutos también. Por favor, doctor, vamos a fijar en pantalla su imagen y su comentario va a ser importante. Adelante. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches al panel. Bueno, centrarnos en la historia de estas batallas tan importantes como lo fueron Junín y Ayacucho posteriormente, hay que relevar el valor, el civismo patriótico que se ha tenido para afrontar aquellas batallas y posteriormente ha culminado con la batalla, la única batalla que se libró en nuestras tierras, que fueron en Tumusla, en Potosí, donde justamente damos por finalizado el régimen español con la muerte de Olañeta. Recalco unos aspectos muy importantes que dejaron estas batallas, ¿no? Primero, una inestabilidad de la región, tanto peruana como altoperuana y de todas las naciones latinoamericanas, influenciados sobre todo por las relaciones económicas y financieras que buscaban justamente con otros países, ¿no? Sobre todo con los países desarrollados del primer mundo, ¿no? Como bien lo decía, la influencia inglesa sobre todo, y esto hay que recalcar, y sobresalir la gran valentía y el gran poder de recuperación que ha tenido el Imperio Británico para poder establecer relaciones comerciales, sobre todo con las colonias que han sido liberadas. Ha sido, podríamos decir, una reacción rápida para poder marcar de nuevo unas relaciones diplomáticas que han podido establecer que Gran Bretaña siga a flote como una potencia mundial. Posteriormente debemos ver también que ha habido una gran desorganización a nivel de los territorios nuevos que han surgido justamente de la independencia. Resaltar en Perú y en Bolivia sobre todo que después de muchas batallas que ha habido por conquistar tanto el territorio alto peruano por parte del Perú y defender y también tratar de anexar ciertos territorios, ha habido una conversión entre ambas naciones tan significativa, tan rica en el acervo del derecho internacional, que han habido nuevas tendencias, esas tendencias ionistas, que no han sido las más adecuadas, tal cual ha sido la Confederación Perú-Boliviana, que no ha sido de forma tan rica como se podría hacer ahora, ¿sí? Es decir, una relación comercial más fuerte, una relación de diplomacia, pero lo que podemos resaltar es que pese a las batallas que se han tenido, sobresaliendo la batalla donde falleció Agustín Gamarra, y también la diplomacia con la cual se ha tratado justamente la paz que se ha tenido posteriormente a la batalla que se ha librado. Y podemos hablar de unas reacciones sionistas que han marcado hasta la batalla, hasta la Guerra del Pacífico, una relación de hermandad entre ambas naciones. Es decir, después de haber un declive internacional de relaciones entre ambos países, se ha recompuesto aquello y se ha logrado tener unas relaciones bastante fluidas, incluso de hermandad como se tiene hasta ahora. Entonces es importante resaltar que al tratar de buscar el Estado-Nación, también se han visto y se han respetado el Estado-Nación de los demás países de Latinoamérica. Esto habla muy bien porque si vamos viendo
los países, tanto Perú y Bolivia, están relacionados en organismos internacionales con una fuerte alianza estratégica, tanto comercial, política, diplomática. Entonces, es de resaltar aquello. Eso sería mi primera intervención, doctor. Muchas gracias, doctor Rogliano. Me ha parecido interesantísima para dialogar su mención a la Confederación Perú-Boliviana y, digamos, en el ambiente del derecho internacional de la época, ¿no? Me parece que destacar ello podría ser interesante jurídicamente, aunque no sé si a los compatriotas de la sociedad peruana les gustaría mucho la mención. Pero bueno, ahí está abierta el panel. Doctor, quizás su micrófono, cerrarlo un poquito porque se está agregando sonido ambiente. Bien, distinguidos colegas, y esto incluye ya tanto al doctor Andrés López como al doctor Ronald Rogliano, pero particularmente es una invitación al grupo que está en la conexión, que me encantaría escucharlos. ¿Dónde y por qué 15 minutos el día lunes? Quizás nuestro amigo, no lo veo en la conexión, Andrés, ¿cómo es? Adrián, podría compartir el programa o el documento de cierre en la pantalla para que así haya un referente que se entiende que hemos compartido antes y todos, si no varios, están al tanto, han debido leerlo. Me gustaría una mirada, por ejemplo, de Ronald Ali, para empezar, y está la invitación. No quiero presionar, por ahí no son las circunstancias las mejores, pero es una retroalimentación para lo que se puede y se debe decir el día lunes en un evento donde no están solo los peruanos, están sociedades de derecho internacional de Ecuador y de Colombia. Por lo tanto, el mensaje debiera ser para los 4 países, no solo para el Perú, ¿no? Bueno, Ronald, no sé si te animas, sin mucho protocolo, así en ánimo amistoso y de sentido. Sí, a ver, está alguien con el micrófono abierto, está sonando. Tiene la palabra, colegas. No, quizás Ronald está descuidado un poco, Ronald Ali, pero tiene la palabra todos. Mientras tanto, a ver, yo insisto en algún comentario. Por favor, levanten la manito o directamente abran su micrófono y vamos. La conexión del instituto creo que es Vanesita la que está con el micrófono abierto y se pliega. Yo estoy de acuerdo con Andrés en destacar los aspectos axiológicos. No sé si en el sentido cívico, pero sí en el sentido de valores, ¿no? Y los valores del derecho internacional contemporáneo, ¿no? Yo creo que los primeros pasos del derecho internacional contemporáneo en el mundo se han dado en América, en particular en el ambiente de la guerra de la independencia. En este momento no recuerdo, había un tratado de no sé cuántos, no he estado revisando, no he tenido tiempo, entre España y las fuerzas independentistas para intentar poner reglas humanitarias a la guerra de la independencia. Porque en un primer momento fue una guerra cruentísima, ¿no? Inclusive Bolívar creo
que ordenó la degollina de los españoles en lo que ahora es Venezuela. Pero se hizo un tratado que buscaba dar un trato humanitario, y esto es muy típico del siglo XX en el derecho internacional. Y esos son valores del derecho internacional actual que habría que recuperar en ese entonces. Voy a ocuparme de buscar ese acuerdo hispanoamericano. Y también estoy convencido de que la lógica con la que se declaró la independencia de las Américas, insistiendo un poco, era no a la intervención de las potencias europeas. Tan así que esa es la lectura que yo tengo, por ejemplo, de la doctrina Monroe norteamericana, pero que fue el colofón. La doctrina Monroe no empezó a separar a América de los europeos. Fueron las declaraciones que se fueron haciendo en el camino, especialmente la de la independencia de los diversos estados. Y creo que esos son dos de los valores que a mí me gustaría, en la lógica de Andrés, destacar el día lunes. Obviamente que hay que hacer un poquito más de afinar un poquito, ¿no? Para que sea en pocos minutos, pero destacando estos valores del derecho internacional que empezaron en aquel entonces. Eso para iniciar el diálogo, Así que tienen la palabra, colegas. Bueno, parece que hay mucha temor o timidez porque, a ver, en el fondo sabemos que vamos a tener que hacer mucho protocolo. O sea, el 2/3 va a ser protocolar, pero podemos soltar algunas cositas, colegas y amigos, bonitas, diferentes. A ver, Johnny, adelante. Micrófono, Johnny, tienes que habilitar. Estás sin micrófono. Johnny, estás con la mano levantada, pero con el micrófono cerrado. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, primero, buenas noches, una alegría compartir y conocer gente nueva, pero a la vez también con ustedes, viejos amigos, de estas inquietudes mercosurianas. Quiero hacer dos puntualizaciones que me parecen importantes en esto de la historia. Primero, la batalla de Ayacucho, ¿no?, que se libró y terminó por liberar al Perú y a América Latina del yugo español. Segundo, otro dato que es para mí sumamente crucial e importante es lo ocurrido en Chuquisaca, ¿no?, con el primer grito libertario de 1809. Y también otro elemento importante que me parece que debemos resaltar es que en Suipacha se produjo la primera derrota de los realistas, territorio boliviano, en el territorio Chicha, que pertenece a Tupiza, departamento de Potosí, la primera derrota. Hasta ese entonces los españoles eran considerados unos dioses invencibles que no podían ser derrotados. Entonces, esto causó un efecto muy profundo, tanto en la moral española, pero también en la moral de nuestros patriotas, que vieron que sí eran posibles ser derrotados. Entonces, este efecto moral llevó a que argentinos, peruanos, bolivianos, ¿no?, y sobre todo gente de Chichas, valerosos y buenos montadores de caballo, hayan ingresado a las fuerzas de la independencia para llegar a este colofón que es la libertad.
Entiendo que ahora debemos seguir construyendo así como Mercosur esto que nos dio la pauta de la libertad. Yo quisiera abundar un poco más, pero prefiero dejar ahí, dejar esta inquietud, ¿no? Y luego vuelvo. Gracias. Gracias, Johnny, doctor Ayala. Sí, me parece interesante mencionar como dato tanto la primera revuelta de las Américas como también la batalla de Suipacha. Sin embargo, estoy pensando en voz alta si a peruanos, colombianos y ecuatorianos el mensaje de las batallas, de lo bélico, en este caso sea el que más les llame la atención. Creo que están esperando mensajes relacionados a derecho internacional, no tanto a historia o batallas, sino a derecho internacional. Puedo otra vez equivocarme, pero vamos poniendo algunos acentos, así como ha hecho Johnny, que de pronto veremos si en conclusión vale la pena mencionar en ese discurso corto. Les devuelvo la palabra, colegas, incluidos a Andrés y al doctor Rogliano. Adelante, Andrés. Doctor, creo que el tratado que estaba mencionando, si no estoy mal, sería el Tratado de Armisticio de Trujillo. Si no estoy mal, he encontrado uno que se ha dado entre el ejército español y los de Colombia. Bueno, puede ser, tal vez. Aparte de eso, por ejemplo, rescatando la anterior intervención, y como usted decía, posiblemente la idea no sea un recuento histórico, pero podemos rescatar aquellos eventos que, bueno, al final de cuentas, mucho de la historia, la idea de narrarla también es de, ya sea de celebrar los éxitos de nuestros antepasados, como bien dicen, inflar el pecho, por lo contrario, aprender de los errores, ¿no? Pero, por ejemplo, el dato que daba el señor Johnny, hay otros datos, por ejemplo, similares respecto a la batalla de Junín y Ayacucho. Creo que en la batalla de Junín ha sido la primera ocasión que los españoles han sido derrotados en caballería, por ejemplo. Entonces, ese tipo de datitos que tal vez a nosotros, como bien decía, nos hace inflar el pecho, sean suficientes como un recuento, tal vez, o como un resumen de todas aquellas anécdotas históricas, porque no, también por el tiempo que se va a otorgar, no creo que sea prudente dedicarnos a narrar algo muy largo. En ese sentido también, como usted decía, creo que aspectos del derecho internacional también pueden ser abarcados de diferentes aspectos, pero hay esas prácticas, como usted mismo mencionaba hace poco, que hoy por hoy tal vez sería interesante analizarlas, ¿no? El derecho público de ese entonces a lo que es el derecho público moderno y qué aspectos o qué criterios, qué principios, qué prácticas nos pueden ser útiles o al menos serían interesantes repensarlas hoy por hoy con los criterios actuales. En ese sentido también, no sé si sea, bueno, prudente, no creo que estamos tratando de identificar cuál sería la mejor presentación o que la participación sea asertiva a la invitación, pero puede ser un primer paso tal vez para entablar conexiones, futuros vínculos con todas estas sociedades de derecho internacional que pueden partir, tal vez sugiero yo, de actividades pequeñas que ya se puedan ir planteando. No digo que sea algo concreto, pero por ejemplo, poner sobre la mesa lo que ya estaba en la declaración de una manera un poquito más concreta o como usted decía, sin tanto protocolo de investiguemos juntos. Propongo tal tema, podemos negociar después o conversar cómo se puede tratar esta situación, pero nos animemos, ¿no? Nos lancemos a hacer algún trabajo en conjunto entre las diferentes sociedades e instituciones que se dedican a esta labor, que imagino que por la región no
creo que sean tan ajenas a nuestra realidad. No sé, estoy pensando tal vez un poco ya con mucho margen de error en mi especulación, pero imagino que también han tenido aquellas adversidades que nosotros también hemos enfrentado, que en esa conversación nos podemos enriquecer ambos. Entonces, tal vez sería interesante plantear podríamos decir, alguna idea inicial con la que se pueden entablar las discusiones, los vínculos, una mesa de conversación para futuros eventos o situaciones que se puedan analizar. Gracias, Andrés. Yo comparto plenamente. Pero la idea también es que no se quede mucho en abstracto, ¿no? Una cosa concreta que nos une, por ejemplo, es la CAN, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, y son los 4 países de la CAN. Entonces, proponer un grupo de trabajo sobre la CAN a los internacionalistas de los 4 países puede ser bonito, sencillo, práctico. Adelante, si quieres dialogar, Andrés, abre tu micrófono y no tengo ningún problema en entrar a estos aspectos concretos, porque he notado que tienen una buena cantidad de gente. Les pido que le echen una mirada a las páginas web o de Facebook de estas instituciones. Ese es el modo más asertivo para decir cosas que a ellos también les puedan interesar, ver sus agendas, qué trabajan, cómo trabajan. Sí, enseguida les doy la palabra en orden, primero José Adrián, luego Johnny, pero luego de la intervención de José Adrián, yo le pediría que nos pueda compartir el documento de conclusiones que proponen los anfitriones peruanos, para que sea otro elemento que nos guíe. Adelante, Adrián. Gracias, doctor. Uno de los resultados que esperan con esta actividad la sociedad peruana es incentivar relaciones. Entonces, también me parece prudente hablar de los decretos de Cusco y Trujillo, que han sido muy importantes para consolidar la victoria de Junín. Tiene varios puntos muy importantes estos decretos que Simón Bolívar trae con él después de que Bolivia se declara independiente. Compartirlo por WhatsApp para todo el grupo en grande, también por Trello, para que yo pueda mirarlo, leerlo un poco. Bien, le cedo la palabra nuevamente a Johnny. Adelante, Johnny.
Johnny, ¿el micrófono o es... tienes que volver a abrir el micrófono? Gracias, Andrés, por compartir el documento. Entiendo que lo estás haciendo. Ahora sí. En el WhatsApp, por favor, Andrés, o en el Trello. Adelante, Johnny, ya lo lograste. Sí, la intención justamente de lanzar estos elementos históricos era para un poco elevar también la moral del Mercosur. Nosotros hemos sido protagonistas de una historia, ¿no? Y esa historia de integración, que es la que pretende el Mercosur, se debe plasmar en un trabajo tesonero para lograr nuevamente esa unión americana, hacerla que en el tiempo trascienda. Y esto creo que es un momento oportuno para que nosotros podamos pensar en trabajar con AINCO para fortalecer este vínculo, para fortalecer esta integración sudamericana. Esa era mi intención y eso quería dejar en claro. Gracias. Gracias, Johnny. A ver, yo diría que quizás es interesante para nuestra perspectiva actual destacar un poco en la línea de Johnny, ¿no? Que estamos haciendo de bisagra entre la comunidad andina y el Mercosur. Y el rol que podemos jugar con estos colegas y profesionales internacionalistas de la comunidad andina es ayudar a que esa bisagra sea eficaz, sea interesante. Un poco en la línea de Andrés, ¿no? De decir, haremos algo, alguna actividad concreta, ¿no? Con todas las sociedades. ¿Y cuál podría ser la actividad que propongamos que nos convendría como instituto en este momento? Generar un grupo de trabajo con estas sociedades colombiana, ecuatoriana, peruana, para trabajar esto de la ligazón Mercosur, comunidad andina, desde la perspectiva del derecho internacional. Es un poco tratando de modular algo cortito también, a decir el día lunes al mediodía, doctor Ayala, en esa perspectiva de destacar el vínculo con el Mercosur como estamos trabajando, ¿no? Bien, colegas, siguen con la palabra. Hasta el momento he encontrado varios aportes interesantísimos, estoy muy agradecido, que me deberían permitir estructurar esa presentación del lunes con aspectos interesantes. No sé si voy a poder mencionar todo lo que estamos diciendo, incluido lo mío. Ustedes saben que 15 minutos es poco tiempo, con protocolos incluidos, pero me voy a esmerar, ¿no? Esa es la lógica. Rafael, tienes la palabra. Doctor, sería bueno también destacar cuál fue el origen de todo esto, ¿no? De lo que fue la batalla de Ayacucho. El origen fue la independencia de estos territorios, ¿no? Del Reino de España. ¿Y quién lo ha liderado este último movimiento? Quería integrar esos territorios, ¿no? Un proceso que le ha llevado muchos años, pero que no se ha materializado, ¿no? Gracias a esa integración militar que en su momento logró reunir a Simón Bolívar, logró lo que se llegó a hacer, ¿no? Esa independencia de todos los países y quería integrarlos. Ahí nace uno de los procesos de integración que ha fallado no por su causa, sino por los problemas políticos y por los conflictos territoriales internamente que había, ¿no? Pero hay que destacarlo a la parte positiva, ¿no? De que ese proceso de integración sigue vigente con diferentes denominativos, ¿no? Y de que ahora celebrando los 200 años de esa batalla, ¿no? Que también en la batalla de Junín, que ha dado la fecha que nosotros hemos designado como
fecha de fundación en 1825, está muy ligado a la historia de Bolivia, y Bolivia de una u otra forma está dentro de ese proceso de integración, siendo el corazón de Sudamérica, ¿no? Y como un vivo ejemplo de lo que fue el sueño de Bolívar, ¿no? Eso pienso más que todo, doctor Aldo. Habría que destacar esas partes. Gracias, Rafael. Mira, yo aprovecho la intervención de nuestro colega Martínez, Rafael. Van a disculpar que a la mayoría los llame por su nombre, porque tengo amistad y cariño con todos ustedes. Creo que tiene razón Rafael, que los representantes de las sociedades de Colombia y Ecuador van a destacar los aspectos relativos a sus procesos independentistas. De hecho, si fuera historia, creo que van a mencionar las batallas de Boyacá, no sé, en este momento no me acuerdo cuáles son las previas a Ayacucho y Junín, y por lo tanto, cuidado con que aparezcamos con discursos muy dispersos, nosotros, yo en representación de ustedes, y ellos con discursos muy concentrados en lo que a ellos les toca. Por lo tanto, tiene razón Rafael, no sé, creo que ya es de discurso común lo valioso que ha sido el proceso de la independencia de América del Sur liberada por Simón Bolívar, ¿no? Y a lo mejor hay que decir esito, ¿no? El honor que le corresponde a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, al haber liderado la guerra de la independencia y haber logrado victorias militares importantísimas. Punto. Ahora la pregunta vuelve a ser, ¿qué incidencia tiene o tuvo en el derecho internacional de la época y el actual también? Y si no tenemos claro eso, que me parece complejísimo hablar de ello, por lo menos hablar de la diplomacia. Ese tiempo ya tuvo diplomáticos y habría que resaltar hechos diplomáticos, tal vez, ¿no? Hechos diplomáticos. Porque creo que un especialista en derecho internacional está atento a esos aportes y no solo a la historia en general. Algo así, ¿no? Hasta el momento hay varios. Por ejemplo, esto del armisticio, de los decretos, me parece espectacular si logro asimilarlos y contextualizarlos. Espectacular. Para nosotros, no sé si mucho para ellos. Bien, sigue con la palabra. Creo que el doctor Ayala volvió a pedir la palabra. Adelante, Johnny. Micrófono nuevamente y enseguida el doctor Rollano. El micrófono está cerrado, Johnny. No, parece que Johnny no está con el micrófono. Rollano, adelante, doctor. Bueno, es muy importante resaltar que si bien se marcan las batallas, también marcaron el comienzo de una desigualdad, podríamos decir, y al pasar del poder realista a un poder criollo, ¿sí?, que marcaron desigualdades. Hablar del derecho internacional en ese escenario, donde se marcaron guerras civiles internas, la aparición de las guerrillas y los conflictos políticos, también debemos resaltar que hasta ahora son desafíos que se van buscando, ¿no? Que van buscando una verdadera equidad de inclusión y justicia social. Es
menester que estas batallas lo que recuerden es el fin último, que no era simplemente una mera liberación, sino más bien una liberación política. Es un recordatorio a desafíos que tenemos pendientes, tanto en el ámbito del derecho internacional como el derecho interno. Estas deudas históricas que aún enfrentan a la región y que se van subsanando y se van buscando, y la importancia y la relevancia que se tiene instituciones internacionales como la CAN, por ejemplo. Entonces es importante puntualizar aquello, creo, en conclusiones, estimado doctor, estimados panelistas, que son deudas pendientes aún para el derecho internacional. Ahora, el poder establecer unas políticas adecuadas de hermanamiento entre ambos países y también buscando una independencia y una equidad del mismo. Gracias, doctor Rogliano. Quizá yo me atrevo, y disculpe si soy injusto, a rescatar y relevar el fin del colonialismo, porque la colonia, la gran colonia que eran las Américas, ha tenido su punto final en estas batallas, y quizá, como habíamos insistido, en Tumuzla, ¿no? El fin del colonialismo español, y quizá la apertura del neocolonialismo, pero no me atrevería mucho porque habría que definir o redefinir el neocolonialismo. Y en 15 minutos lo veo complicado. Me parece un acontecimiento histórico hablar del fin del colonialismo, ¿no? En cambio, me parece una necesidad de descripción compleja el hablar de la apertura del neocolonialismo. Antes de cederle la palabra a José Adrián, José, ¿lograste encontrar el documento ese que proponen conclusivo la sociedad peruana para ponerlo en pantalla? Adelante, Adrián. Sí, doctor, pero lo va a hacer Alejandro. Alejandro lo va a compartir. Ah, ya, porque está vacío y podemos hacerlo. Está bien, gracias. Adelante, Adrián. Ya. En defensa de Simón Bolívar y los presidentes que le han sucedido después, que tenían tendencia liberal, porque esa era la tendencia de los revolucionarios de esa época, estos decretos de Cusco y Trujillo más bien han sido los que han impulsado la lucha independista, que es más bien en 1672, 69 y 72, que es con Melgarejo y con el presidente que está en 1872, que impulsan estas leyes de exvinculación que dan lugar a los terratenientes y esa desigualdad. No así los presidentes Simón Bolívar y los que le seguían en tendencia política. O ese es mi punto. Parece que cuidado con entrar a una sociología, ¿no? El evento, sin quitarle mérito a los aspectos sociológicos o sociopolíticos, es de derecho internacional, y allá es donde habría que incidir. Johnny Ayala, nuevamente le cedo la palabra. Micrófono, está cerrado el micrófono. Ahora ¿Aló? sí. Caramba. Creo que mi dedo es muy gordo y mi celular muy pequeñito. A ver, el Mercosur. A ver, yo creo que hasta aquí tenemos más o menos antecedentes, como para tener un resumen de aquello que después
de 1809, la emancipación, la liberación del dominio español nos ha dejado para pensar un poco qué es lo que tenemos que hacer con el Mercosur. Hay mucho por trabajar. Yo creo que el Mercosur tiene que ser una herramienta de integración que la debemos trabajar con mucho cuidado, y tal vez a esto me sumo a la propuesta de Oscar para elaborar, armar un equipo de trabajo que nos permita hoy con la tecnología desde nuestros países poder desarrollar los temas con profundidad para luego ser transmitidos a quienes correspondan y buscar de manera efectiva la integración. Que no pase como hace unos cuantos años que el Mercosur claudicó, ¿verdad? Se salieron varios países, de su apogeo bajó a la tumba fría y hoy intentamos nuevamente revivir, pero necesitamos trabajar con mucho ahínco. Y los pilares fundamentales que nos deberían unir, yo creo que es la integración económica y comercial, la democracia, ¿no? Que en nuestro país está con un riesgo muy latente debido a estas visiones socialistas del siglo XXI, que indudablemente dentro de su doctrina no está la democracia como un objetivo, sino el control total del aparato estatal. Esto no quiero politizar, pero son elementos que debemos considerar para saber que la democracia tiene que ser el sostén fundamental y reducir luego las brechas, ¿no? De pobreza y desarrollo de nuestro país, esas asimetrías que nos dejan a unos más avanzados y a otros un poco más atrás y a otros incluso más atrás. Gracias. Gracias, doctora Ayala. Miren, ya estamos sin querer, queriendo en 1h15. Hemos dicho, ninguno de nuestros eventos puede pasar de la 1h30. Por lo tanto, voy a ir pidiéndole a Andrés, al doctor Rogliano, que podamos ir ya tratando de concluir. Así como hemos estado a cargo de abrir, trabajemos para cerrar conclusiones de este taller para el diálogo. Adelante, Andrés. Gracias, doctor. Sí, para cerrar, el tratado que yo he encontrado y he pasado el artículo es de 1820 y más que nada es un cese al fuego donde se han tratado criterios como respeto a la vida, propiedades civiles e incluso el dejar al otro poder circular alimento y otros aspectos. Pero, por ejemplo, ahí hablamos de un jus ad bellum, o sea, un derecho de la guerra, bueno, en la guerra, más bien dicho. O sea, creo que vale la pena rescatar y que si bien ha terminado fallando, creo que es un intento de diplomacia en su momento y que tal vez es importante analizarlo, rescatarlo. Para cerrar, yo tal vez sugeriría que como introducción o en una primera parte de lo que se va a exponer, se puede rescatar aquellos aspectos históricos que yo mencionaba, ¿no? Aquellos que nos ayuden a inflar el pecho tal vez en el tema cívico. No veo muy conveniente tal vez entrar a temas muy profundos de historia, porque nos podemos sentar a debatir con todas esas sociedades de corona, ¿no? Cada uno tiene su propia visión, entonces no creo que sea el propósito, sino rescatar aquellos eventos que sea para eso o que marquen criterios axiológicos, valores que nos permitan hoy por hoy llevar adelante las propuestas que tenemos. Después de eso podemos hacer un análisis o rescatar aquellos criterios netamente jurídicos de todo este contexto, como decía, el derecho en la guerra, o todos aquellos intentos de diplomacia o incluso principios bajo los cuales se regían, que hoy por hoy sería interesante pensar en la diplomacia de hoy en día. Y finalmente, ahí es donde entraría la propuesta. Por ejemplo, lo que usted decía, indagar en lo que ellos investigan, lo que publican y decir, bueno, viendo que ustedes trabajan esto, les propongo sentarnos en una mesa de diálogo y conversar qué podemos trabajar juntos al respecto. Creo que, como decían muchos otros
participantes. Hay muchos temas que podemos llegar a estudiar con ellos, investigar, conversar, pero vamos poco a poco, vamos de uno en uno. Y bueno, esa sería tal vez mi sugerencia. Con eso cierro, doctor. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Me gustó mucho. Enseguida comento algún aspectito más. Doctor Rogliano, por favor, no sé si está todavía en la reunión, creo que se le cayó su conexión. Sí, no lo veo. Qué lástima. Bien, a ver, yo agradecido porque también tengo mi perspectiva y me gustaría hablar de todo y de nada. La verdad es que en este tipo de eventos uno tiene que tener... Ahí está el doctor Rogliano, volvió a conectarse. A ver, antes de cerrar, doctor Rogliano, le pediría a usted quizá en una especie de rápidas conclusiones, así como Andrés acaba de destacar algunas cosas, usted también, para luego cerrar nuestro eventito, nuestro taller de hoy. Adelante, doctor Rogliano. Bien, mil disculpas por la conexión. Como conclusiones podríamos decir, uno, podríamos tener una parte histórica, es inminente la parte histórica porque tenemos que hablar justamente del realce de estas batallas, ¿no? Porque estas batallas han irradiado justamente la libertad que se ha tenido en toda Latinoamérica, ¿no? Son hitos muy importantes. Entonces, resaltar la importancia, la participación de los ejércitos eh, que estaban liderados por Bolívar, la gran participación que han tenido también Antonio José de Sucre, los Ustares, cuando ya estaban retirándose el ejército, la participación que han tenido en la batalla de Junín, y posteriormente también hay que tratar el punto de las relaciones internacionales después de estas batallas significativas. Uno, que ha habido un desorden después de la capitulación de Ayacucho, un desorden en Latinoamérica, donde han aparecido guerrillas, guerras internas, guerras civiles y también las guerras que ha habido a nivel de Latinoamérica. La convergencia que ha habido, podríamos decir, esa retroalimentación que se ha dado para poder volver a entablar relaciones, y unas relaciones que han sido incluso muy buenas y excelentes entre Perú y Bolivia, que han vuelto a abrir y aperturar, pese a las influencias internacionales, el poder relacionarse tanto comercialmente, políticamente, pero que quedan deudas pendientes que debemos nosotros tratar de superarlas a través del derecho internacional, buscando acuerdos más significativos, fortaleciendo las instituciones internacionales que se tienen ahora, como es el Mercosur, como es CAM, para poder enfrentar tanto los desafíos que se tiene como establecer la equidad que se debe tener entre los pueblos de Latinoamérica. Creo que esas serían las conclusiones, estimado. Gracias, doctor Rogliano. Como dije hace un momento, vamos cerrándolas. Me encantaría seguir dialogando, pero creo que hay que hacer que nuestros eventos siempre sean respetuosos del tiempo de todos, y esta hora y media es por el momento suficiente. Les invito a seguir compartiendo criterios, grabaciones por nuestros grupos de WhatsApp, por nuestro tablero de Trello, etcétera, hasta el día lunes en la mañana. Pero yo agradecidísimo por todas las opiniones, he tomado notas. Estoy seguro que no voy a poder mencionar en estos 15 minutos ni la mitad. Reto a hacer mi propia selección, tratar de ser justo con lo dicho hoy día, pero también les pido que consideren el tipo de evento que es.
voy a recalcar eso porque me parece importante. Es un evento de militares, historiadores, politólogos, ni siquiera de especialistas en relaciones internacionales. Es un evento de juristas. Y por lo tanto, tenemos que procurar estar a la altura, al estándar del lenguaje jurídico. A mí me resulta un desafío muy grande ejercer una especie en ese evento y por lo tanto, insisto, gracias por muchas de las opiniones. Voy a esperar que quizás sea el mismo, no he visto todavía en WhatsApp, y voy a estar alegre de que todos los participantes puedan enviar algún material, documentación sobre este tema hasta el lunes en la mañana. Estoy convencido ya de algunas cosas. Me ha gustado mucho descubrir que podemos insistir en esto de ser bisagra entre los países andinos y el Mercosur, que es nuestro proyecto. Y creo que vale la pena decirlo, ¿no ve? Más allá de cómo lo tomen. Bien, esta es mi lógica. También para la gente que nos ha estado siguiendo o nos va a ver en el Facebook institucional, creo que por si acaso el evento es el lunes a las 12, ¿no? Yo creo que vamos a hacer la conexión un poquito antes, 12:20, Vanessa, para que vayan agregándose, hagamos las conexiones, etcétera. Porque es un evento por Zoom, pero no creo que valga. Yo supongo que en el Zoom van a estar los invitados, por lo tanto deberíamos estar atentos al Facebook de Vanessa, de tal modo que la conexión de Facebook sea la que distribuyamos en nuestras redes, en las redes del IDI, y no así la conexión de Zoom, ¿no ve? Que puede resultar un poco descortés meterse a un evento ajeno de ese tipo. Bien, eso fue todo, así que nuevamente agradecido con todos los participantes del Meet y aún más con los de Facebook. Gracias, Vanessa, gracias al equipo que lideras y a nuestros comentaristas. Gracias, doctor Orellano. Gracias, doctor Jiménez, López Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.